Descubre el poder sanador del oráculo sagrado de Yogananda para transformar tu alma. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Estaba en mi habitación, las luces suaves danzando contra las paredes como sombras inquietas. Había una brisa que susurraba a través de la ventana abierta. Mi mente se nublaba con dudas, un torbellino de incertidumbre que estaba desgastando mi alma. Sentía que algo faltaba, cada noche, el mismo sueño me perseguía. Una figura envuelta en luz, sus ojos profundos como el océano, me miraba fijamente. Busca el oráculo, parecía susurrar su voz, resonando en mi corazón. ¿Qué era ese oráculo? Busqué respuestas en libros polvorientos, en charlas oscuras sobre espiritualidad, pero nada me llenaba. Sabía que había algo más allá, un poder ancestral aguardando ser desatado. El crepúsculo caía, cubriendo la habitación de un tono azul frío. Miré hacia afuera y vi la luna brillante, inmensa. Las estrellas saltaban entre nubes como pequeñas luces danzantes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La naturaleza parecía vibrar con una frecuencia que resonaba en mí. Entonces, lo vi, un destello de luz más allá de las sombras. Era como si la noche misma me estuviera guiando, las señales estaban ahí, innegables. Una mariposa negra cruzó frente a mí, una rareza que me dejó inquieto. Fue como un golpe en el estómago. Me dije que debía prestar atención, la vida me estaba hablando. Entonces, una pregunta me atormentaba, ¿qué secreto guardaba el oráculo sagrado de Yogananda? Cada intento de encontrar la respuesta me sumía en más oscuridad. De repente, el silencio se volvió ensordecedor. ¿Era el tiempo el que se detenía? O quizás, solo mis pensamientos. Gloriosa tensión me rodeaba. Sentí mi corazón latir fuertemente, como un tambor que llama a la batalla. Emociones crudas brotaron, y en ese momento, la figura del sueño apareció ante mí, su luz era tan intensa que casi no podía soportarla. Prepárate para recibir lo que tu alma anhela, decía con una voz resonante y profunda, pero justo cuando estaba a punto de entender, una ráfaga de viento apagó las luces. En la oscuridad, me di cuenta de que no tenía respuestas, solo preguntas. El oráculo estaba más allá de la vista, una entidad que palpitaba en la penumbra. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Desperté de un sueño tembloroso con la luz del amanecer filtrándose por la ventana. La calidez del sol acarició mi piel, pero mi mente estaba ocupada. ¿Qué me esperaba en el día que comenzaba? Sentía que el eco de la figura iluminada aún resonaba en mi ser. Con cada respiración, mi cuerpo temblaba de anticipación y un leve miedo. ¿Cómo podía buscar lo desconocido cuando la incertidumbre aplastaba mis ánimos? Desayuné con un silencio pesado a mi alrededor, cada bocado pareciendo un intento frustrado de saciar un hambre que estaba más allá del alimento. La mariposa negra también rondaba mis pensamientos, su aparición en la noche anterior no podía ser solo una coincidencia. Decidí abrir la puerta de mi hogar, sintiendo que el mundo exterior podría tener respuestas para mí. Caminé hacia el jardín, donde los aromas del rocío fresco abrazaban el aire, las flores brillaban como pequeñas estrellas en la tierra. Mira más allá, me recordó una voz interna. En mi mente, vi nuevamente el destello de luz que había observado en la penumbra. Respiré hondo y busqué dentro de mí. Un nuevo impulso de curiosidad nació, llevándome a explorar más. ¿Qué había en el bosque cercano? Me sentía atraído por su densidad, como si el mismo oráculo me estuviera llamando a través de las sombras de los árboles. Mientras caminaba,
los sonidos del bosque comenzaban a tocar una melodía envolvente en mis oídos. Las hojas susurraban secretos al viento y las ramas crujían suavemente, como si guardaran historias de tiempo inmemorial. Fue entonces cuando noté algo peculiar. Un círculo de piedras brillantes apareció ante mí entre la maleza. Eran unas piedras que nunca había visto antes, resplandecían con un brillo dorado, casi etéreo. Me acerqué cautelosamente, sintiendo su energía vibrante. En el centro del círculo, un pequeño altar estaba adornado con flores silvestres. Mi corazón se aceleró, una corriente de descubrimiento recorriendo mi cuerpo. Sin pensarlo, me senté en el suelo, cruzando las piernas, tan entregado como el río que fluye libremente, cerré los ojos y de repente, los sonidos del bosque se transformaron en un canto. Era profundo y trascendental, un eco antiguo que resonaba en mi alma. Vi en mi mente visiones, gloriosas luces danzantes, rostros desconocidos mirándome con amor incondicional, una conexión a algo mucho más grande que yo. La figura envuelta en luz volvió a aparecer, esta vez acompañada de una voz que parecía fluir desde los confines del universo. La verdad está en la búsqueda. Al abrir los ojos, el destello del oráculo se había intensificado. El aire a mi alrededor parecía vibrar, lleno de energía pura. Sentí que la mariposa negra no era solo un símbolo, sino una guía en mi camino. ¿Qué significaba su aparición? Estaba en una senda que conectaba mi alma con el poder de Yogananda. Las respuestas continuaban eludiéndome mientras un nuevo ciclo de preguntas emergía. En ese momento, en el bosque sagrado, tomé una decisión. Dedicaría mi vida a seguir el llamado que resonaba en mí, abrazando las señales que la vida me ofrecía. Pero aún permanecía la pregunta que me atormentaba: ¿qué revelaría el oráculo cuando finalmente lo encontrara? ¿Qué transformación aguardaba a mi alma en la luz perpetua? El día seguía su curso mientras el bosque se llenaba de una suave luz dorada. Mi decisión de seguir el llamado del oráculo resonaba en mí como un mantra, un eco que prometía respuestas y renovación. Lentamente, me levanté del altar de piedras, sintiendo una conexión profunda con la tierra que pisaba. Era como si el suelo mismo me susurrara al oído, instándome a seguir adelante. Mientras me adentraba más en el bosque, la brisa traía consigo aromas de hierbas frescas y flores silvestres. En ese instante, un destello de movimiento a mi lado atrajo mi mirada. Flotando entre las ramas había una mariposa pequeña, de un azul intenso, casi iridiscente. Sin pensarlo, decidí seguirla, sintiendo que cada aleteo me guiaba hacia un destino desconocido. Cruzamos caminos de raíces y arbustos hasta llegar a un claro oculto. Allí, un arroyo de aguas cristalinas serpenteaba entre las piedras, como un hilo de luz que conducía hacia un rincón infinito. La mariposa se posó delicadamente sobre una roca húmeda y entonces sentí que el tiempo se detenía. El murmullo del agua parecía formar palabras, y poco a poco, un mensaje comenzó a emerger en mi mente. Conéctate con tu esencia, resonó el susurro como un eco en mi ser. En ese instante, mis preocupaciones comenzaron a desvanecerse, eran como hojas secas llevadas por la corriente. A medida que me sentaba junto al arroyo, el murmullo se transformaba en una melodía serena. Cerré los ojos y respiré, dejando que cada inhalación calmara mi mente, cada exhalación liberara el peso de la incertidumbre. En ese estado de tranquilidad, visiones comenzaron a danzar. Vi la mariposa negra, pero esta vez rodeada de luces multicromáticas. Cada color representaba una emoción, una experiencia, y su belleza desbordante era un recordatorio de que las transformaciones no siempre debían ser dolorosas. Cada cambio es un paso hacia tu verdad, se dijo a sí mismo, sintiendo una chispa de esperanza finalmente encenderse en mi interior. De repente, una imagen más se presentó ante mí, un vasto campo de flores, donde toda la naturaleza parecía vibrar en un mismo compás. En medio de ese campo, un anciano con una larga barba blanca me observaba con ternura. Era como si conociera mis ansias más profundas, mis miedos y mis deseos. Con cada mirada, sentía que me acercaba a una revelación que podía alterar mi existencia. De súbito, el paisaje se disolvió y me encontré de pie nuevamente en el claro.
La mariposa azul revoloteó a mi alrededor antes de volar hacia el horizonte. Una llamada interna me dijo que debía seguirla, que allí se encontraba el próximo paso de mi búsqueda. Sin embargo, justo cuando me disponía a seguirla, un eco reverberante resonó en mi corazón: la verdad está más cerca de lo que imaginas, pero debes estar dispuesto a ver. ¿Estaba listo para enfrentar lo que se avecinaba? ¿Qué otras revelaciones aguardaban en el camino hacia la esencia de mi ser? Con cada latido de mi corazón, una nueva sensación de incertidumbre se apoderaba de mí, convirtiéndose en una pregunta que comenzaba a definirme: ¿sería capaz de descifrar los signos que emergían de la vida misma? Con cada paso que daba, el eco del susurro del arroyo se adentraba en los rincones más íntimos de mi ser. Un deseo incontrolable de seguir la mariposa azul me empujó hacia adelante. A medida que me movía, el bosque parecía reorganizarse a mi alrededor. Los sonidos del viento y el canto de los pájaros creaban un sinfín de armonías que se entrelazaban con mi latido. Era como si la naturaleza estuviera celebrando mi travesía. De pronto, la mariposa se posó suavemente en un pequeño arbusto que florecía con pétalos blancos, luminosos como el sol al amanecer. Me acerqué y, a la distancia, noté algo más. Entre las flores, había pequeños destellos que brillaban con una luz suave. Era algo que jamás había visto. Me agaché para observar más de cerca, y, al hacerlo, un torrente de imágenes me abrumó. Vi visiones de mí mismo en diferentes momentos de mi vida, unos momentos de alegría plena, otros de profunda tristeza. Cada destello de luz parecía representar las experiencias que me habían forjado, tanto las que abrazaba con fuerza como las que intentaría olvidar. Una voz interna proclamó: tu historia es un todo, cada fragmento es un ladrillo en la construcción de tu esencia. En ese instante, sentí que cada error, cada triunfo y cada pérdida eran parte de una sinfonía cósmica. En medio de esta revelación, el canto de un ave se elevó por encima de todos los demás sonidos, siendo como un llamado a la acción. Miré hacia el cielo y vi un ave de plumaje dorado volar alto, dejando un rastro de polvo brillante en su camino. Decidí seguirla, sintiendo que podría ser la guía que necesitaba. Al caminar, el paisaje alrededor se transformó. Cada paso se volvía más ligero, y el brillo del sol se intensificaba, envolviéndome en una cálida luz. Comencé a notar figuras en el horizonte, sombras que se movían al ritmo de la naturaleza, como si estuvieran danzando al son de una música antigua. En ese momento, el aire se llenó con el sutil aroma de incienso y especias, llevándome a un estado de introspección. Era como si estuviera cruzando el umbral entre dos mundos. Llegué finalmente a un círculo de árboles ancianos, cuyas hojas susurraban secretos al viento. En el centro, había una piedra grande y plana, cubierta de símbolos que resonaban en mi mente. Eran más que simples inscripciones, sentí que contenían la esencia de milenios de sabiduría. Al acercarme, mi corazón empezó a latir más fuerte, como si la piedra reconociera mi presencia. Tocando la superficie fría con mis manos, una oleada de energía recorrió mi ser. Imágenes de mi infancia, mis sueños no realizados y el amor que había perdido invadieron mi mente. Recuerda, sonó la voz que me había guiado hasta ahora: la sanación viene al aceptar tu historia, no al escapar de ella. Comencé a llorar, lágrimas que purgaban viejas heridas que creía haber olvidado. En ese instante sagrado, comprendí que cada caída había traído consigo una lección valiosa. En cada dolor había una oportunidad de crecimiento, y esta era la clave que necesitaba para liberarme de cadenas invisibles que había arrastrado durante tantos años. Cuando finalmente levanté la vista, el ave dorada aún volaba, ahora girando en círculos sobre mí, como si me instara a seguirla. Aún sentía la vibración de la piedra en mis manos, recordándome que tenía el poder de cambiar mi historia. Delante de mí, el camino se bifurcaba, uno hacia el bosque más denso y otro hacia un claro iluminado. Con la voz resonando en mi interior, comprendí que la decisión era mía. Elegiría enfrentar lo desconocido por el camino más oscuro, donde el crecimiento personal podía ser más profundo. ¿O me dirigiría hacia donde la luz parecía prometer tranquilidad y estabilidad? Una nueva pregunta emergió:
vibrando en mi ser, ¿aceptarías el peso de tu verdad o buscarías el camino fácil de la negación? Decidí avanzar hacia el bosque denso, sintiendo que en sus sombras y susurros se encontraba la verdad que debía enfrentar. El aire se tornó fresco y húmedo, y a medida que me adentraba, la luz dorada del sol se volvía tenue, creando un juego de sombras que danzaban a mi alrededor. A cada paso, el canto del ave dorada parecía disolverse en una melodía más profunda, como si la propia tierra hablara a través de su música, mientras recorría el sendero cubierto de hojas. La vegetación se volvió más frondosa, y las ramas de los árboles parecían enredarse unas con otras, formando un dosel natural que hacía que la luz fuera escasa. Sin embargo, en medio del oscurecimiento, noté destellos de luz que brotaban del suelo, pequeñas flores luminosas que iluminaban el camino. Eran como guiños del universo, recordándome que incluso en la penumbra, había esperanza. Entonces, una figura apareció ante mí, un anciano de cabello blanco y barba larga, vestido con túnicas que parecían tejerse con la esencia del bosque. Su mirada era profunda, y en su rostro había una serenidad que instantáneamente sentí reconfortante. Te esperaba, dijo la figura con una voz suave, como el murmullo de un arroyo. ¿Quién eres?, le pregunté, aunque en mi corazón anhelaba que ya sabía la respuesta. Soy un guardián de las verdades olvidadas, respondió, y mientras hablaba, extendió su mano hacia mí. En su palma reposaba una pequeña esfera brillante, pulsando con una luz interna. Esta esfera contiene el poder de las decisiones no tomadas. Toma la oportunidad de ver lo que está oculto detrás de tus dudas. Con un leve gesto de su mano, la esfera flotó hacia mí, y al tomarla, un torrente de imágenes comenzó a fluir en mi mente. Vi momentos de mi vida donde la indecisión había hecho eco, donde había renunciado a mis sueños por miedo, donde había evitado confrontar relaciones rotas. Cada imagen era un recordatorio de mi pasado, pero también de la fuerza que había dormido en mí. Lo que eliges olvidar también te moldea, susurró el anciano. Cada decisión es un hilo en el tapiz de tu vida. A veces, el mayor desafío es reconocer lo que no quieres enfrentar. De repente, la esfera comenzó a vibrar en mi mano, y pude sentir la energía de las decisiones que había evitado. Una de esas decisiones resonó con mayor fuerza que las demás, un antiguo sueño que había relegado a la oscuridad. En ese instante, una urgencia creció en mí, como si las fuerzas del universo me empujaran hacia la acción. Ahora sabes lo que hay que hacer, dijo el anciano, guiándome con su mirada. Un ligero temblor recorrió mi cuerpo al entender que el camino elegido estaba lleno de incertidumbre, pero también lleno de promesas. Con el corazón latiendo con la intensidad de una tormenta, dejé la esfera en el suelo al mismo tiempo que el anciano levantaba su mano. Una luz resplandeciente emanó de la esfera, envolviéndolo todo en un cálido resplandor, y el bosque tembló como si estuviera respondiendo a la llamada de un antiguo ritual. La energía comenzó a circular en mí, y de repente, vi la mariposa azul de antes, danzando a través de la luz, girando cada vez más rápido mientras un mantra ancestral llenaba el aire. Era como si el bosque entero se uniera a ella en una danza gloriosa, y yo, un mero espectador, comenzaba a participar de la misma. Con cada vuelta de la mariposa, una nueva visión se materializaba. Cenas olvidadas con amigos, risas compartidas, y amor que había sido guardado en un rincón polvoriento de mi corazón. La dorada ave apareció de nuevo, pero esta vez, mirándome directamente a los ojos, revelando un nuevo camino. La pregunta resonó: ¿estás listo para abrazar la totalidad de tu ser, incluso cuando eso signifique enfrentarte a la verdad escondida de tu pasado? Mientras el eco de las palabras del anciano se desvanecía en el aire impregnado de magia, me vi envuelto en una danza de luces y sombras, un torrente de emociones y memorias que colisionaban en mi interior. La mariposa azul seguía girando, como un vórtice de energía que me atrapaba en su espiral. Observé cómo se alejaba, convirtiéndose en una chispa brillante en lo alto, y en esa fracción de segundo, su vuelo se transformó en un símbolo de libertad que anhelaba profundamente. Tenía que dar un paso adelante, pero ¿hacia dónde? El camino del bosque se bifurcaba en varias direcciones, y cada sendero parecía susurrar promesas de autodescubrimiento y, al mismo tiempo, de confrontación. Un súbito destello en mi intuición se alumbró,
sigue el canto del ave dorada, me decía una voz interna. Con firmeza, decidí avanzar hacia la dirección de su canto, que ahora resonaba con mayor claridad. A medida que caminaba, el susurro de las hojas me guiaba, llevándome hacia un claro bañado por una luz celestial. En el centro, se levantaba un altar antiguo de piedras cubiertas de musgo, digna morada para quienes buscaran respuestas. Allí, tenía que estar la clave de mi búsqueda. El ambiente estaba cargado de una energía vibrante, el silencio era profundo, como si el mundo entero sostuviera la respiración en anticipación. Mientras me acercaba, sentí una llamada. En la cima del altar reposaba una serie de objetos, una pluma dorada, un pequeño cuenco de cerámica y una piedra con un brillo opalescente. Todo en ese altar resonaba con la esencia del destino. La pluma parecía esperar que la levantara, como si fuera el árbiter de mis palabras, lista para escribir las historias de mis elecciones. Cada uno de estos elementos guarda un misterio, murmuró el anciano, ahora de pie justo detrás de mí. La pluma te ofrece la capacidad de transformar tus pensamientos en palabras, el cuenco es para recibir la abundancia del universo, y la piedra hará resonar los ecos de tus decisiones en el tiempo. Lentamente, levanté la pluma y sentí un cosquilleo recorrerme. Las posibles historias de mi vida comenzaron a llenarme, el rechazo a mis sueños, las promesas rotas, todo lo que había guardado en un rincón oscuro de mi ser. Escribe tu verdad, instó el anciano, sus ojos reflejando la luz del altar. Me senté sobre el musgo, con la pluma en mano. Las palabras empezaron a fluir, cargadas de emociones que apenas había tenido el valor de reconocer. Narré la historia de mis miedos y las lecciones que habían surgido de ellos, las sombras que habían estado conmigo, y cómo, aunque había esquivado mis anhelos más profundos, siempre había una llama encendida en el fondo de mi ser. Con cada palabra que plasmaba, sentía que parte de mi carga se aligeraba, era un acto sagrado de liberación. Pero, lentamente, la luz comenzaba a desvanecerse. Un aire helado llenó el claro, y un estruendo retumbó, como si el mismo bosque se sintiera perturbado. Miré hacia arriba y vi que las ramas de los árboles se movían, formando figuras que giraban en torbellinos, como si estuvieran conteniendo una verdad aún más profunda. ¿Qué ocurre?, pregunté, un leve temblor en mi voz. Al escribir, has despertado a las fuerzas antiguas. Se te ofrece una elección, respondió el anciano, en medio de un silencio que se tornaba pesado. Debes decidir si enfrentarás la oscuridad o seguirás por el camino conocido. Ambas decisiones tienen su peso y su luz. En ese instante, mientras mi corazón palpitaba con fuerza, vislumbres de nuevos recuerdos y posibilidades aparecieron ante mí. Vidas que podría haber vivido, experiencias que había dejado de lado por comodidad y el miedo al fracaso. La mariposa azul danzaba nuevamente en el aire, llevándome hacia un horizonte desconocido que parecía vibrar con promesas. ¿Qué camino elegiré ahora, y qué revelará el eco de mis decisiones en los días venideros? La pregunta resonaba en mi mente, enfatizando el cruce de caminos en el que me encontraba, mientras el bosque continuaba pulsando en espera de mi elección final. Me encontré en un mar de indecisión, la presión de la expectativa aplastando mi pecho. La luz que brillaba en el cielo parecía pulsar con las mismas dudas que atormentaban mi ser. Elegir, repetía para mí mismo, mientras el eco del anciano retumbaba en mi interior. La mariposa azul, imperturbable, regresó a girar a mi alrededor, como un faro invitándome a dar el paso. La idea de enfrentar la oscuridad me parecía aterradora, pero no pude evitarla. La luz era atractiva, pero también familiar. Mientras sopesaba las opciones, el cuenco de cerámica captó mi atención. En un instante de claridad, entendí que podía usarlo como un símbolo de la abundancia que había estado ignorando en mí mismo. Sin embargo, el hecho de confrontar la oscuridad me intrigaba más, se sentía como un acto de valentía que podría llevarme más allá de mis límites. Sintiéndome arrastrado por una fuerza interna, me acerqué a la piedra opalescente. La sostuve entre mis manos, notando su temperatura cálida, casi como un latido. ¿Qué ecos podría esta resonar?, me pregunté, recordando las advertencias sobre el peso de las decisiones.
Aquel momento se expandió, y una visión comenzó a formarse. Un torrente de imágenes surgió en mi mente, reflejando situaciones de mi vida en las que había evitado la verdad. Se mostraron fragmentos de relaciones, decisiones equivocadas y caminos no explorados. La piedra parecía guiarme, como si instara a mis memorias a salir y danzar frente a mí. Había un poder en la honestidad que nunca había considerado, como si las sombras mismas pudieran convertirse en mis aliadas y decidí acudir a ellas. Cada elección tiene su eco, resonó la voz del anciano, rompiendo mi reflexión. Consecuencias que marcarán tu viaje, si eliges enfrentar la oscuridad, debes hacerlo con pleno corazón. Pero si optas por seguir la senda de la luz, ten presente que puede ser un camino engañoso. La presión de decidir se intensificó. Mientras mis pensamientos se entrelazaban, una nueva imagen emergió. Podía ver la mariposa azul fusionándose con las sombras, creando un caleidoscopio de luces que revelaban nuevos matices. La magia de la transformación parecía posible, y aunque el miedo seguía presente, también sentía el ímpetu del anhelo por descubrir. Retrocedí del altar, quien me estaba enseñando algo más profundo que simplemente elegir un camino. Quizás no haya elección correcta o incorrecta, quizás la luz y la oscuridad coexisten, y mi tarea es llevarlas de la mano, susurré al aire, sintiendo una oleada de paz. De repente, el canto del ave dorada volvió a resonar con fuerza, trayendo consigo una nueva revelación. En esta guerra interna que libraba, comprendí que el verdadero viaje se encontraba en la conciliación de ambas partes. Tal vez podría confrontar mis sombras para revelar la luz que tanto deseaba. Mi mano se sintió atraída nuevamente hacia la pluma, un impulso desesperado por escribir nuevamente. Escribe, ordenó el anciano, pero esta vez, escribe con la certeza de que cada palabra será un puente entre lo que temes y lo que sueñas. Tomé una respiración profunda y comencé a escribir, dejando que las palabras fluyesen en un torrente de confesiones y revelaciones. Descubrí que cada trazo en el papel era un paso hacia la reconciliación y la curación. Las visiones comenzaron a entrelazarse con la narrativa, como hilos de un hermoso tapiz que no había imaginado. Sin embargo, antes de que pudiera completar mi relato, la tierra tembló bajo mis pies y los árboles siseaban, como si el propio bosque estuviera participando en mi proceso. Una nueva pregunta surgió en mi corazón, llena de posibilidades infinitas y misterio. ¿Estaré listo para revelarme completamente y aceptar las sombras como parte de mí? La mariposa azul danzó una última vez en mi visión. ¿Qué verdad se me revelaría si era capaz de hacerlo? Los ecos del temblor se desvanecieron lentamente, pero no así la vibración interna que había despertado en mí. La tierra, al igual que mis pensamientos, parecía estar en un estado de movimiento constante. Empecé a sentir que cada paso que daba resonaba en una frecuencia más profunda, conectando con el latido del mundo que me rodeaba. Este bosque, antes confinado a la mera historia de un lugar, se revelaba ahora como un organismo vivo con sus propias verdades y secretos. Mientras contorneaba el altar, los susurros de las hojas acariciaban mis oídos, como si me invitaran a escuchar su sabiduría ancestral. Una vez más, la mariposa azul revoloteó en mis pensamientos, recordándome la belleza que podía surgir de la transformación. Decidí que, en lugar de simplemente escribir, debía explorar todas mis emociones con el mismo ardor. Solo en la aceptación podría encontrar el camino hacia la verdad que tanto ansiaba. Mis pies se dirigieron hacia un claro que antes había pasado por alto. A medida que avanzaba, el aire se tornó más palpable, cargado de un aroma a tierra fresca y flores silvestres. Allí, en el corazón del bosque, un espectáculo cambiante se desplegaba ante mis ojos. Destellos de luz revelaban una danza de sombras que parecían representar mis propias luchas internas. En el centro del claro, un viejo roble se alzaba majestuosamente, sus raíces profundamente entrelazadas con la tierra, como si sostuviera la historia del tiempo mismo. Al aproximarme, sentí un impulso irresistible de tocar su corteza rugosa. Una corriente de energía fluyó a través de mí, como si el árbol me estuviese infundiendo con siglos de sabiduría. Cerré los ojos e imaginé cada sombra que había evocado en mis escrituras, cada duda que había mantenido a raya.
¿Qué verdad se oculta en la profundidad de mi ser?, me pregunté, sintiendo la vibración del roble resonar con mis propias inseguridades. Con cada respiración profunda, comenzaron a emerger visiones de traumas pasados, miedos que había enterrado y anhelos que había desechado. Pero en vez de sentir rechazo, me encontré abrazando la totalidad de mi existencia, como un maestro observando a sus estudiantes. ¿Qué pasaría si el dolor se convierte en el catalizador de mi luz?, reflexioné. En ese momento de revelación, el canto del ave dorada resonó nuevamente, impregnando el aire con un sentido de posibilidad. Abriendo los ojos, el claro se iluminó sutilmente. La mezcla de luz y sombra danzaba a mi alrededor, creando una impresión visual que encarnaba la dualidad de mi ser. La mariposa azul apareció una vez más, pero ahora sus alas parecían brillar en un tono más intenso, como si reflejaban las nuevas verdades que comenzaba a aceptar. Era un recordatorio de que, en el viaje hacia la autoaceptación, las luces y sombras no son enemigas, sino compañeras que tejen la narrativa de la vida. De repente, una nueva pregunta emergió en mi mente: ¿estaré dispuesto a dar un paso más allá de lo conocido, a enfrentar mis sombras y transformar cada una en conocimiento? Se me permitió vislumbrar una tinta mágica que brotaba de mi pluma, tal vez una conexión espiritual que podría trasladar no solo mi historia, sino también la de todos aquellos que, como yo, anhelan reconciliarse con su esencia. Fue en ese instante que comprendí que los caminos que había explorado no eran más que el reflejo de un solo viaje, el viaje hacia el interior, donde la oscuridad se convierte en luz y el caos encuentra su orden. Pero, ¿qué significaría llevar esa luz de regreso al mundo, cuando la sombra sigue susurrando en las esquinas de mi mente? Mientras la pregunta reverberaba en el claro, la mariposa azul se posó sobre mi hombro, como un símbolo de la transformación en la que me encontraba inmerso. ¿Sería capaz de enfrentar la revelación que se avecinaba, comprometido con abrazar mi verdad completa sin miedo? El canto del ave dorada pareció abrir un portal hacia nuevas dimensiones de comprensión. Movido por una mezcla de curiosidad y amor, decidí caminar alrededor del majestuoso roble, permitiendo que su grandeza me envolviera. Cada vuelta me ofrecía una nueva perspectiva, como si el mismo árbol me estuviera guiando a revelaciones escondidas en sus ramas. En ese instante, un susurro más palpable comenzó a resonar a mi alrededor. La brisa que primero había acariciado mi piel ahora parecía llevar una melodía, una armonía que vibraba en mi interior. Este es el eco de mis preguntas, pensé. Las respuestas no eran algo que se pudieran buscar en el silencio. Eran parte de la sinfonía de la vida misma. ¿Podría el bosque ser un oráculo, una guía en mi viaje espiritual? Con cada giro alrededor del roble, noté una serie de símbolos tallados en su corteza, marcas que me recordaban gestos ancestrales, un lenguaje olvidado por muchos. Me acerqué, tocando suavemente las raíces que se extendían a su alrededor, sintiendo la energía de cada curva y cada ondulación, como si contaran historias que deseaban ser compartidas. En ese momento, una visión se deslizó ante mis ojos, como una película proyectada en la oscuridad. Vi un río, cuya corriente purificadora fluía descontroladamente, llevándose consigo hojas muertas y restos de lo que una vez fue. Comprendí que el agua no solo limpiaba, sino que también formaba nuevos paisajes, dándoles vida a sus orillas. Mientras la visión se desvanecía, supe que así también debía yo dejar ir lo que ya no servía, no como un acto de desposesión, sino como un gesto de amor hacia mi propio crecimiento. Al abrir los ojos, el claro se había transformado en un emporio de luz. Los colores se intensificaron, los sonidos se hicieron más claros, y el murmullo del bosque parecía celebrar cada momento de conexión. La mariposa azul había tomado la forma de un destello en el aire, guiándome hacia un camino que se bifurcaba cerca del roble. Era como si me invitara a seguir, a explorar nuevas posibilidades. Decidido a no dejarme llevar por el miedo, tomé una respiración profunda y seguí tras su estela. A cada paso, las sombras no solo se desvanecían, sino que se convertían en luces que iluminaban ese camino inexplorado. ¿Qué puertas se abrirán si sigo este sendero?, me pregunté. En mi viaje hacia lo desconocido, comprendí que cada paso, por pequeño que fuera, era una afirmación de mi deseo de transformación. Al avanzar, comenzaron a emerger figuras en la distancia,
Sombras que danzaban entre los árboles, como si esperaran que me acercara. Sus contornos eran difusos, pero la esencia de sus movimientos parecía vibrar con una energía conocida. ¿Son manifestaciones de mis propias experiencias?, me cuestioné, sintiendo la emoción mezclarla con el temor. La incertidumbre era un puente al descubrimiento, a lo que aún no había sido explorado. Así, con el corazón latiendo fuerte, me preparé para sumergirme en la conexión con esas visiones, comprendiendo que la búsqueda de la verdad no siempre lleva a respuestas sencillas, pero sí a una profunda comprensión de uno mismo. Mientras un murmullo suave deslizaba las hojas a mi alrededor, la mariposa azul se posó de nuevo en mi brazo, como un recordatorio de que todo lo que enfrentaba era parte de la danza interminable de mi vida. En medio de la incertidumbre, una pregunta emergió con claridad: ¿qué lecciones de estas sombras y luces están destinadas a enseñarme sobre mí mismo y el propósito que aún no he descubierto? Con cada latido, la respuesta se hacía más evidente, pero el camino por delante estaba lleno de misterios por desvelar. El día en que llegué al final de mi búsqueda espiritual, no fue con un estruendo, sino con un susurro de luz. La brisa fresca del amanecer acarició mi rostro mientras deambulaba por el bosque, el ecosistema vibrante a mi alrededor parecía celebrar la culminación de un viaje que había comenzado como una simple búsqueda de respuestas. Entonces, llegué al claro que había aparecido en mis sueños, un lugar donde el aire era más ligero y la luz danzaba entre las hojas. En el centro se alzaba un árbol venerable, sus raíces entrelazándose con la tierra como un abrazo cálido. Sus ramas se extendían hacia el cielo, como invitándome a elevarme a nuevas alturas. Mientras me acercaba, una paz indescriptible me inundó. El anciano que había encontrado en mi camino se apareció de nuevo, sus ojos reflejaban una sabiduría que trascendía el tiempo. «Has llegado, viajero», dijo con un tono que parecía resonar dentro de mí. «¿Estás preparado para la revelación del oráculo?». Mi corazón latía con fuerza, las enseñanzas de mis experiencias anteriores me tocaron como un suave tambor en el fondo de mi ser. «¿Qué debo hacer ahora?», pregunté, mi voz temblando con la mezcla de expectación y temor. El oráculo se revela a aquellos que están listos para abrazar la totalidad de su ser, la luz y la sombra, el amor y el dolor. «La verdad de tu existencia es una danza de dualidades», respondió, acercándose al altar natural que se había formado a su alrededor. Sobre él, una piedra opalescente brillaba con una luminosidad interna, como si guardara las respuestas de universos enteros. Con un profundo suspiro, me acerqué y, al tocarla, una ola de recuerdos y visiones se deslizó dentro de mí. Vi el hilo de momentos que había tejido a lo largo de mi vida, el sufrimiento de pérdidas, la burla del miedo, y las explosiones de dicha. Comprendí que cada experiencia, cada emoción, había creado un camino que me había llevado hasta aquí. Las visiones comenzaron a unirse en una revelación inesperada. No era el destino lo que contaba, sino el viaje y la aceptación de lo que significa ser humano. La figura envuelta en luz que me había guiado todo este tiempo, era un reflejo de mí mismo, recordándome que el poder verdadero reside dentro de nosotros, en la capacidad de integrar cada parte de nuestra historia. Nos volvemos enteros cuando aceptamos todas las piezas del rompecabezas, incluso las que nos desagradan. El anciano sonrió, reconociendo mi entendimiento. La sanación no proviene de evadir el dolor, sino de abrazarlo. Cuando aceptas que cada sombra tiene su luz, y cada luz su sombra, encuentras el equilibrio. El oráculo sagrado de Yogananda reside en ti, en tu disposición a escuchar y aprender de tu ser completo. Mis lágrimas brotaron, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una profunda gratitud. Había atravesado un laberinto de emociones, y ahora sentía que todo había valido la pena. Estaba preparado para regresar al mundo, no como un espectador de mi vida, sino como un creador consciente de mi propia luz. Mientras el día se iluminaba a mi alrededor, el anciano pronunciaba las palabras finales de esta transformación: lo que has aprendido no es un secreto a esconder, sino una luz en el camino. Lleva contigo esta verdad: el viaje hacia el interior es el viaje más valioso que puedes emprender. Permite que el amor y la autenticidad te guíen. Al salir del claro, una nueva mariposa azul danzó en la brisa, un símbolo de la metamorfosis que había experimentado.
Sonreí, con cada paso sintiendo un nuevo latido de paz interior. En mi corazón nació una frase que resonaría eternamente: en la aceptación reside la verdadera libertad, y en la verdad, la luz que transforma el alma.